Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, hermanas y hermanos, que nos encontramos aquí iniciando el módulo número 2 del seminario Educar en la Sinodalidad, que nos ha querido presentar también el equipo de Pastoral Misionera Alégrate con el Vives, en este momento circunstancial, también coyuntural, en el cual como iglesia nos unimos a esta educación, a este nuevo testimonio de dar razón de nuestra fe, pero también desde la sinodalidad. El día de hoy nos toca compartir el módulo llamado Espiritualidad Sinodal, Escucha y Discernimiento. Soy Claudio Oces, que junto con Adriana Ochoa estamos compartiendo equipo para conversar con ustedes y traerles las novedades, traerles también la formación adecuada en respecto del alcance teológico de la sinodalidad. Y el día de hoy nos está acompañando un gran amigo, Jaime Calvo, que yo lo estoy conociendo ahorita, pero de gran amigo de la comunidad también de Verbum Dei. Y les quiero presentar y gracias por estar aquí. Antes de presentar a Jaime, gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Ya somos 31 personas y se siguen acumulando, se siguen acercando para que todos podamos tener el alcance de la sabiduría de Jaime, que es un teólogo, que es un misionero, que es laico, que es consagrado de la fraternidad misionera Verbum Dei. Radica en Guadalajara, ¿verdad? Radica en Guadalajara, ha estudiado la licenciatura en teología allá en la Urbaniana de Roma, aparte una licenciatura en Biblia en Francia, ya nos contará cómo nos pueda apoyar en ese sentido. Este, otras experiencias también de misiones en África, ha estado aquí en México también haciendo su labor de docencia en diferentes instituciones, como es la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, como también ha estado acompañando y en reparación de víctimas del abuso sexual en CEPROME, y actualmente es maestro de Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología del Instituto Teológico Verbum Dei San Pablo Apóstol de Madrid, así como también profesor en la facultad que se encuentra en Guadalajara, Jalisco. Los dejo porque él también es maestro en desarrollo humano por la ITESO y tiene una amplia experiencia en el ámbito sinodal, en el ámbito de la maestría, de la docencia, como también misionera, y como laico también nos puede dar muchas luces de cómo vivir la sinodalidad, esta escucha y discernimiento. Jaime, esta comunidad que se ha reunido el día de hoy es toda tuya. ¿Algo más que Gracias. quieras compartirnos acerca de ti? ¿Cómo te sientes en este ambiente? Ajá, pues gracias Claudio y Adriana, ¿no? Por la invitación a este espacio. Lo primero, me siento muy contento y honrado de poder compartir con todos vosotros, con todos ustedes. Sobre todo porque pensaba, no me pongo a este lado de la pantalla como quien tiene toda la verdad, justo desde el espacio de la sinodalidad, de compartir experiencias, un punto de vista donde ojalá nos podamos enriquecer entre todos, ¿no? Como has dicho tú, bien, soy misionero desde hace 30 años, ¿no? Y bueno, ahora justo hace 2 semanas terminé la maestría en desarrollo humano, que pues también me ha dado muchos elementos para la parte de escucha, acompañamiento y algo también saldrá, ¿no? En medio de lo que pues he preparado y espero pues que sea acertado y que nos pueda un poco enriquecer a todos, ¿no? Bien, pues me gustaría, ¿no? Como he dicho, no me siento como quien tiene toda la verdad, sino como quien quiere compartir en un grupo de hermanos, de fe en familia, como sinodalidad, sobre esa realidad, ¿no? De escucha y discernimiento. Entonces voy a ir compartiendo pantalla
para desde ahí, pues podernos, ¿sí? No sé si ya la están viendo. Sí, Sí, ya la bien. estamos viendo. Bienvenidos nuevamente. Gracias. Efectivamente, ¿no? Bien, desde el título Espiritualidad sinodal, escucha y discernimiento, lo primero que caía en la cuenta, ¿no? Al prepararlo y con este título, es reconocer que la espiritualidad sinodal la podemos aplicar muy bien a lo que es la escucha, el discernimiento. Es decir, hay elementos de la sinodalidad que nos pueden ayudar y que ya los tenemos en el acompañamiento espiritual, acompañamientos de procesos y viceversa, ¿no? Creo que hay muchos elementos de la escucha, del discernimiento, que son totalmente aplicables a esta realidad de espiritualidad sinodal. Espiritualidad sinodal, que voy a decirlo así, ¿no? Está en auge y qué bueno, ¿no? Creo que es un cambio muy cualitativo en la iglesia, esa espiritualidad donde nos acompañamos, donde nos escuchamos, a la vez muy nuevo y creo que podemos decir a la vez muy antiguo, ¿no? Por lo que dentro de un momento vamos a ir viendo. Pues lo primero, partiendo de una pequeña definición, ¿no? de sinodalidad, eh, déjenme, ¿no? Eh, bien, la sinodalidad implica una iglesia, no me voy a entretener mucho porque seguramente sobre este tema conocerán más ustedes que yo, ¿no? Implica una iglesia sinodal que camina en comunión. Y creo que ese es el gran aporte, la gran riqueza de reconocernos todos que estamos haciendo un camino juntos, un camino en el que nos vamos a enriquecer, un camino que es comunión, es decir, implica partir el pan, compartir lo que somos, compartir lo que tenemos, enriquecer a otros y dejarnos al mismo tiempo enriquecer para perseguir una misión común a través de la participación de todos. Y eso es diríamos, ¿no? Es un espacio muy enriquecedor ese poder poner participación de todos. Luego lo vamos a ir perfilando más, donde todos tenemos algo que decir, donde no es un concepto de una iglesia más quizás antigua o jerárquica, iglesia discente, iglesia docente, ¿no? Una iglesia que enseña, una parte de la iglesia que enseña, digamos, el sacerdote, ¿no? El obispo, y solo otra parte de la iglesia que escucha y que aprende, sino un espacio donde implica la participación de todos los miembros. Eso indica una manera de escuchar, puesto que si cada uno tenemos algo que aportar, nos implica abrirnos a escuchar a cada persona individualmente, tanto como miembro de la iglesia, con un fin, ¿no? Escuchamos a cada persona para entender cómo Dios podría estar hablando en todos nosotros. ¿Cómo es que Dios está hablando a través de la experiencia que está viviendo mi compañero, mi vecina, la persona que acompaño, la persona que escucho? Y eso nos da también una actitud interna muy importante, que va a ser tener una actitud contemplativa, contemplar qué hay de Dios, reconocer los signos que hay de Dios en las relaciones que tenemos con los demás, reconocer qué hay de Dios en una conversación, reconocer qué hay de Dios en el acompañar a otros. Cuando me refiero a acompañar, me refiero a todos los ámbitos que podemos usar del acompañamiento. Acompañamiento espiritual o dirección espiritual, pero acompañamiento en un grupo de catequesis, acompañamiento en la parroquia, un acompañamiento que puede ser una conversación con mi hijo, con mis alumnos, con mi esposo, donde si estamos atentos podremos ir reconociendo que Dios está hablando a todos. Y cuando antes decía una realidad sinodal tan en boga hoy en día, decía tan nueva y tan antigua, es porque
la esencia de la sinodalidad es la esencia de la primera iglesia. Es decir, Pentecostés es una experiencia sinodal, donde la gracia de Dios se distribuye entre todos, donde esa gracia de Dios forma, ¿no?, o capacita a los apóstoles como colegialidad, donde podemos entender que el Espíritu Santo es el promotor de la sinodalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios habla a todo aquel que se abre a la gracia de escucharle y que por lo tanto, podremos decir entre comillas, ninguno tiene la primacía del Espíritu Santo. Ninguno como individualidad tenemos la verdad del Espíritu Santo, porque Dios habla a todos y Dios se comunica a través de todos. De hecho, ya en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 28, y de hecho no es uno de los apóstoles, es San Pablo, quien dice, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Es decir, que ya desde la creación de la iglesia está creada como experiencia sinodal, donde todos tenemos acceso a la gracia, a recibir la luz del Espíritu Santo, y eso nos va a hacer copartícipes de esa realidad sinodal, y a la vez que copartícipes nos va a introducir también en la experiencia de ser corresponsables. De hecho, aunque no está puesta aquí, ¿no?, todos conocemos esas dos citas tan específicas de Lucas, ¿no?, allí en Hechos de los Apóstoles 2 y 4, cuando habla de la primera comunidad cristiana, ¿no?, donde tenían un solo corazón, una sola alma, donde no había ningún necesitado. Creo que a veces pensamos en que no había ningún necesitado solo en la parte material. No especifica que sea solo en la parte material. Es una comunidad donde todos tienen una experiencia de Dios, donde un solo corazón y una sola alma implica comunión entre cada uno de los presentes. Por lo tanto, creo que acercarnos, ¿no?, a esta experiencia de la sinodalidad implica esa escucha atenta al Espíritu que nos habla a través de la oración, las Sagradas Escrituras, los sacramentos, y nos habla a través de lo cotidiano que vamos viviendo en nuestro día a día. Entiendo además desde ahí que necesitamos para esa sinodalidad una mirada positiva. Creo que es otra de las actitudes para, ¿no?, la sinodalidad. ¿Qué quiero decir con eso? Esa mirada que, sin quitar de ver lo que falta, lo que no está, es capaz de percibir la riqueza que ya está. Y eso significa un cambio. El proceso de la sinodalidad que se ha hecho en el último sínodo es desde partir qué experiencias favorables ya hay, qué se está haciendo y cómo enriquecernos desde esa propia realidad. Por lo tanto, la sinodalidad va a implicar esa mirada positiva, y ahora les voy a explicar la siguiente, ¿verdad?, diapositiva. Implica esa realidad. Sin ti no es lo mismo, contigo es mejor. Esa tendría que ser, o entiendo, ¿no?, desde mi punto de vista, una realidad de la sinodalidad. Ninguno estamos excluidos. Todos somos necesarios. Por el bautismo, que es el gran don que Dios nos ha dado a todos, hemos recibido, ¿verdad?, el sacerdocio, la realeza, el ser profetas, el triple munus de el bautismo. Por el bautismo Dios nos hizo, ¿verdad?, sacerdotes, profetas, reyes. Es decir, nos da un lugar en la iglesia donde desde lo que somos, desde nuestra experiencia, tenemos algo que aportar cada uno de nosotros. ¿Por qué esta foto? ¿Verdad? Esta foto yo no la he tomado, pero el tiempo que viví 2 años en Yaoundé, Camerún,
y luego 2 años y medio en Guinea Ecuatorial. En Camerún vivimos, o yo viví, ¿no?, una experiencia muy curiosa y muy concreta. Voy a ser breve en contarla, pero nos puede ayudar a entender esta realidad de la sinodalidad. En nuestra casa, gracias a Dios, teníamos un pozo con agua, con un motor, ¿no? Tomábamos el agua y muchos de nuestros vecinos iban tempranito a las 5:30 de la mañana, que es cuando abríamos para la misa, iban a nuestra casa y recogían agua para su día a día. En ese recoger agua para su día a día, pues es bien divertido, porque pues quien puede, como la mamá, llevar un balde de agua grande, es lo que puede contribuir para la casa. Y entonces uno ve que depende el tamaño del niño, es el tamaño del agua que puede recoger, que puede portar y llevar a casa. Por un lado, hay una experiencia ya en ellos de corresponsabilidad. El agua es un bien muy preciado, pero en el que todos aportamos desde las capacidades que tenemos, y es un agua que ponen al servicio de todos en casa. Entiendo esa parte de la sinodalidad desde cada uno tenemos una experiencia de encuentro con Dios, tenemos una formación, y eso implica que tenemos algo que aportar. Nosotros teníamos agua casi todo el año y entonces los vecinos venían. Resultó uno de los años, cuando llega la época que se acaban las lluvias, la época seca desde noviembre hasta marzo, abril, pues resultó que un día jalando agua, ¿verdad?, del pozo, lo que subió es la mitad de agua y empezó a subir barro. Significaba que pues ya no podíamos tener agua ni para nosotros, y pues dimos el aviso a todos los vecinos que venían agua. Por cierto, de nuestros vecinos venían católicos, musulmanes, sintoístas, animistas, ¿no? Y entonces pues dijimos a todos, lo sentimos, no hay agua para nosotros tampoco, no podemos compartir porque el pozo, hasta que no lleguen las lluvias, no podemos tener agua ni compartir. Total que, pues al día siguiente, 5:30 de la mañana, golpean a la puerta como todos los días. Esa semana me tocaba a mí abrir la puerta. Interiormente lo que me surgió es algún vecino despistado que se ha enterado de que no hay agua. La realidad es que me voy acercando por el patio y yo oí mucha gente hablando. Y dije, esta gente no entendió que es cierto que no tenemos agua. La gran sorpresa es que cuando abrí la puerta, efectivamente había mucha gente a nuestra puerta con sus baldes para el agua, solo que esta vez en vez de estar vacíos estaban llenos de agua. Eso supuso que nuestros vecinos, como sabían que nosotros no teníamos agua, se fueron temprano a recoger agua a otro pozo, nos trajeron agua a casa para que nosotros tuviésemos agua. Entiendo que hay una experiencia muy enriquecedora de sinodalidad. A veces somos nosotros los que ponemos el agua para los demás, y ojalá que la sinodalidad crea ese espacio donde le hace al otro reconocer que tiene agua que poner, en el que todos necesitamos de todos. Por eso esa experiencia de que sin ti no es lo mismo, contigo es mejor. Dicho de otra manera, implica reconocer a cada uno como un don. Creo que es primero entrar en esa mirada de Dios de reconocernos a nosotros mismos como don. No como personas que tenemos dones y entonces el don es algo que doy fuera de mí, sino esa mirada de reconocer que Dios me hizo un don único, irrepetible, con un aporte, una riqueza a compartir y a poder dar a los demás. Y ese reconocer que somos un don donde nos enriquecemos mutuamente y donde somos complementarios. La Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, el número 9, nos dice: en todo tiempo y en todo pueblo es grato a Dios quien le teme y practica la justicia.
Me voy a centrar en la segunda parte. Sin embargo, fue voluntad de Dios. Otras traducciones lo ponen como quiso Dios, es del querer de Dios, santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo. Es decir, quiso Dios salvar a los hombres como pueblo. La salvación no es un hecho aislado, no es un acto egoísta donde yo me busco salvar, sino que es entrar en la experiencia de pueblo, donde nos salvamos todos, donde nos ayudamos todos a llevarnos a Dios unos a otros, donde hay esa complementariedad de trabajo en sinodalidad. Yo una de las experiencias más bonitas de sinodalidad la tuve trabajando en Puebla, entre otras personas con Adriana, que ustedes la ubican, la conocen, con su esposo, los misioneros, la familia Verbum Dei de Puebla. Y me acuerdo que ese tiempo, que fue muy enriquecedor para mí, algo que me ayudó a entenderme es, yo solo lo haría más rápido, pero no lo haría mejor. Es decir, la sinodalidad nos da esa cierta garantía de hacer las cosas mejor, aunque externamente parezca que es más lento porque va a implicar dialogar, va a implicar escucharnos, va a implicar enriquecernos. Pero justamente la sinodalidad tiene esa experiencia de complementariedad. Qué bonito para mí como consagrado dejarme complementar por una mamá de familia que me va a hacer entender el acompañamiento de una manera que yo, por no tener hijos y no haber vivido esa paternidad, la voy a vivir de otra manera, pero me complementa el celo de una mamá por sus hijos. Qué rico saber que mi vida consagrada complementa la manera de encontrarse con Dios a otras personas. Es decir, Dios habla y entonces necesitamos esa vida contemplativa, orante, para aprender a discernir lo que hay de Dios que me aporta del otro. La sinodalidad es ese escucharnos para reconocer lo que hay de Dios en el otro y que me aporta. Y también reconocer lo que yo como don, aunque a veces crea que es muy poco, aunque a veces pueda ser muy tímido, yo tengo algo que aportar también, porque tengo una experiencia de encuentro con Dios. Y entonces eso nos lleva, ¿verdad?, a que la sinodalidad y el acompañamiento espiritual, ¿no?, esa escucha y ese discernir, lo voy a tomar, bueno, de San Justino, la palabra es de San Justino, las semillas del verbo, pero que el Santo Padre, ¿verdad?, Benedicto XVI, lo retomó en su discurso inaugural de Aparecida, donde habla de aprender a reconocer las semillas del verbo que ya están en el corazón de cada hombre. Siempre terminar en 5 puntos. En punto 5. Ajá, ya, ¿verdad? ¿Qué significa? Reconocer las semillas del verbo. Es ese reconocer que Dios ya ha hablado a cada hombre, Dios está presente y que en el corazón de cada hombre ya hay unas semillas. Y que entonces necesitamos aprender a reconocer qué hay de Dios en el otro, aprender a rescatarlo, aprender a acompañarlo para que esa semilla pueda florecer. Cuando hay una imagen, ¿no?, una experiencia que nos puede ayudar, en el año 1922, Howard Carter es un espeleólogo que descubrió, ¿no?, la tumba de Tutankamón. Y entonces, ¿no?, saben que cuando los egipcios enterraban a sus faraones, les ponían utensilios de labranza, vasijas con semillas, con la conciencia de que ellos iban a ir a otra vida y necesitaban para empezar en la otra vida esas semillas, esos útiles de labranza. Total, que cuando pues descubrieron todas esas semillas, estuvieron estudiando, recrearon en pequeños espacios el microclima que tenía Egipto, ¿no?, hace 3000 años,
y plantaron las semillas que llevaban en esas vasijas, efectivamente, unos 3000 años. La sorpresa, por supuesto, es que teniendo el clima adecuado, las semillas florecieron. ¿Por qué cuento esto? Porque la sinodalidad y el acompañamiento implican crear ese clima adecuado para que la experiencia de Dios siga floreciendo. Crear el clima adecuado para que la persona se encuentre con Dios. Crear el clima adecuado para que ese acompañamiento y ese discernimiento de las personas les pueda llevar a crecer en su relación con Dios y a reconocer el aporte que ellos tienen como, ¿verdad?, discípulos, seguidores de Cristo. Entonces necesitamos las actitudes para crear ese clima. Importante en la sinodalidad es escuchar. Yo estuve viendo algunas fotos, ¿no?, que nos enviaron de una conferencia sobre el sínodo que tuvieron de los obispos, y era fotos de antiguos sínodos, ¿no? El Papa sentado enfrente con 2 o 3 personas, todos los obispos, cardenales, sentados en un auditorio escuchando. Y las fotos de cómo fue este sínodo. Y entonces eran pequeños grupos de 4, 5, 6 personas con un facilitador en medio que les iba a ayudar a escucharse unos a otros. Y esto que parece tan obvio, en la práctica no siempre es tan obvio. No siempre es tan obvio que escuchamos. Es decir, escuchar de una manera, una escucha atenta, una escucha activa, que busca entender al otro. A veces nuestras escuchas es ¿qué escucho para rebatir lo que el otro me dice? ¿Qué escucho para convencer al otro de mi opinión? Y escuchar es, primero, como les he puesto ahí, hay una parte de escuchar a las personas que es hacer existir. Darle tiempo a otro de que te diga lo que vive, de poder preguntar cómo estás y que te cuente cómo está. Es una experiencia maravillosa de hacer existir. Y más en un mundo que hay muy poca escucha. Hay mucha información, hay mucha comunicación escrita, pero a veces hay muy poca escucha. Por eso una actitud muy importante, entiendo, ¿no?, en la sinodalidad es ese escuchar. Y hacer que el otro se dé cuenta de que es escuchado. Que es compartirles, si te entiendo, ¿estás queriendo decir esto? Y entonces cuando eso lo hacemos hay una parte ahí mágica de que el otro se siente profundamente escuchado. Escuchar, ¿verdad?, es una caricia, es un abrazo profundo. Esas fotos que les he puesto es de un taller de escucha y comunicación y autoestima que di con unos compañeros hace como 6 meses. Y justamente ahí hay un señor que nos compartía eso, ¿no? Dice, escuchar es como ayudarle a otro a descargar la maleta. Y se me hizo tan gráfica esa experiencia. O sea, escuchar al otro es darle la oportunidad de que vacíe eso que trae. Y eso implica generar un clima de confianza. No nos abrimos con cualquiera, no expresamos a cualquiera eso que hemos escuchado. Una escucha que implica estar centrada en la persona, en el otro, con minúsculas, reconociendo al otro con mayúsculas. Es decir, que el centro sea el otro, aunque parezca muy obvio, significa que el centro de la conversación no soy yo, no son mis intereses. No es que yo quiero llevar al otro a mi terreno. Es aprender a escuchar al otro como es y como viene y aprender a reconocer que hay de Dios en lo que el otro me está hablando. Es decir, dejarme sorprender por Dios en el compartir del otro. Eso nos va a implicar, ¿no?,
algo que está también muy de moda y que es la empatía, ¿no? Esa empatía que como definición casera podemos decir que es ponerse en los zapatos del otro. Pero que un poco más elaborado es un sentir el mundo íntimo de los significados personales del otro como si fueran propios. Es decir, escuchar tiene esa parte sagrada de entrar en el mundo íntimo del otro. Eso implica delicadeza, porque en el hablar el otro está compartiendo lo que es significativo para él, lo que le mueve, sus inquietudes, y entonces necesitamos salir un poco de nuestra perspectiva, y ese ponernos en los zapatos del otro es intentar entender el mundo del otro como el otro lo ve y como el otro lo entiende. Y ahí se puede crear la comunión. Cuando queremos llevar al otro a nuestro terreno, posiblemente en esos aspectos, cuando no hay esa escucha y esa empatía, es mucho más difícil la comunión. Porque en vez de estar, ¿no?, enriqueciéndonos con el otro y ponernos en el lugar del otro, queremos llevar a los otros a nuestro, yo lo pongo así, ¿verdad?, a nuestro terreno. Les voy a pedir, ¿no?, unos segundos de contemplar, simplemente contemplar la siguiente diapositiva. Bien, pienso, me atrevería a decir que cuando han contemplado, ¿no?, esta puesta de sol, posiblemente ninguno ha empezado a pensar: a esa nube de la izquierda le falta un poco de tono rojizo. Ese mar del fondo le faltan olas. Ese color del agua está muy pálido. Seguramente no. ¿Me equivoco? No, no hemos hecho un juicio, no hemos criticado, hemos simplemente contemplado. Y eso me lleva, ¿no?, a la siguiente actitud de la sinodalidad que nos aporta a nosotros, tanto en la sinodalidad como en el acompañamiento, como en los discernimientos, que es esa consideración positiva incondicional. Es decir, por eso la puesta de sol, contemplar al otro como contemplo una puesta de sol. Contemplar a mi hermana de comunidad, contemplar a mi pareja, contemplar a mi esposo, contemplar a mi hijo, cuando hablo con él, como contemplo una puesta de sol, sin juicios o sin prejuicios, que muchas veces los prejuicios nos impiden reconocer el valor de la otra persona. Luego, en la siguiente diapositiva me centraré en esa consideración positiva incondicional. Considerar al otro como un todo, considerar al otro como alguien valioso, que tiene mucho que dar y que enriquecer. Y entonces me acerco al otro con actitud orante, sin juicios, como si contemplara un atardecer. Los griegos a esa actitud lo llamaban ponerse en epogé, ¿no?, que se puede traducir como ponerse en paréntesis. Es decir, entrar en esa relación sinodal de escucha, donde al acercarme al otro me pongo en paréntesis. Me pongo en paréntesis de mí mismo, de mis prejuicios, de mis juicios. No juzgo, no critico, no voy con una intencionalidad al otro. Voy simplemente con la intencionalidad de escuchar y de enriquecerme. No voy a acompañar a alguien con la intención de llevarle a donde yo le quiero llevar. Le escucho para entender hacia dónde Dios parece ser que nos quiere llevar a todos.
no marco, por decirlo, ¿no? De una manera, una orientación donde hago que el otro entre, sino cómo nos ayudamos a que cada uno podamos entender qué es eso que Dios quiere. Y entonces no hay, en cierto modo, ser directivos unos a otros. Y creo que esa es la riqueza de la sinodalidad. No somos directivos unos de otros, nos acompañamos, hacemos el camino juntos, unos con otros. Y esa actitud que decía de consideración positiva incondicional tiene que ver con, un momentito, recibir al otro como el Padre le recibe. Es decir, ¿no? En la parábola del hijo pródigo, y de hecho retomando, ¿no? El libro de Jesús el de Jesús de Nazaret, de Benedicto XVI, en el que habla de las parábolas de la misericordia, cuando habla de la parábola del padre bueno y los dos hijos, dice algo precioso, dice, en su indignidad el hijo es recibido con dignidad. El hijo pródigo que vuelve no es juzgado por el padre, no es desechado, no es descartado, es acogido y recibido como viene. Y ahí hay una actitud de misericordia, de escucha hacia el otro, de recibir al otro como viene y recibirle como el Padre le recibe. ¿Por qué elegí esta foto? Porque mirando distintas fotos, en la mayoría de las fotos el que está de rodillas es el hijo y el padre está de pie. Y me encanta esta actitud del padre que se pone a la altura del hijo. No se pone por encima. Se pone a su altura y lo recibe. Y en ese recibirle sabemos, ¿no? Lo que implica en esa parábola, el padre le devuelve su dignidad. Lo recibe como hijo, con lo que es, con todos sus dones. Lo pone a su altura. Y eso nos enriquece. La sinodalidad es el espacio donde Dios me pone para trabajar en mi vida lo que necesito, ¿no? Es decir, acoger el don que viene es tener la conciencia de que en el acompañamiento Dios me está queriendo trabajar a mí. Yo aquí en Guadalajara trabajé del 2006 al 2010 en un centro psicoterapéutico para la vida religiosa, se llama Programa Kairos, y ahora estos últimos 3 años que he estado aquí he seguido trabajando y pues estos días ando cerrando ciclos porque si Dios quiere principios de marzo me voy para Roma. Y algo que reconocía, ¿no? Despidiéndome con las hermanas que he acompañado en estos años, que habrán sido como 180, 200 religiosas, algo que me queda muy claro es que Dios me puso en ese lugar no para acompañar simplemente a otros, sino porque yo tenía que seguir trabajando algo en mi vida que lo voy a aprender acompañando a los otros. Hay algo del acompañar. En esa sinodalidad hay una riqueza que Dios nos pone a acompañar procesos, no solo por el otro, sino porque de ese proceso algo vamos a aprender. ¿No? Y eso nos enriquece. Dios está queriendo trabajar siempre con nosotros a través del diálogo con los demás. Sé que vamos muy justos de tiempo, pero de fondo quería desde una cita un poco explicar algunos aspectos, ¿no? Si ves que me alargo mucho, Claudio, tú me dices, ¿no? Es esa cita de Felipe y el eunuco, de Hechos de los Apóstoles 8, del 26 al 39. Si les parece, se la leo y quizás, ¿no? Pues nos va a quedar un poco luego de tarea algún aspecto, pero es un espacio donde hay un acompañamiento y algunos de los aspectos que acabamos de mencionar. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y marcha hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto. Se levantó
y partió, y he aquí que un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros, y había venido a adorar en Jerusalén, regresaba sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías, y le dijo: ¿entiendes lo que vas leyendo? Él contestó: ¿cómo lo puedo entender si nadie me hace de guía? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de las Escrituras que iba leyendo era este: fue llevado como una oveja al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe: te ruego me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro. Felipe entonces, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciar la buena nueva de Jesús. Siguiendo el camino, llegaron a un sitio donde había agua. El eunuco dijo: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y mandó detener el carro. Bajaron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Y saliendo del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y ya no le vio más el eunuco, que siguió gozoso su camino. ¿Por qué retomaba esta cita? La retomaba porque hay muchos aspectos del acompañamiento y del discernimiento espiritual que además son aspectos necesarios para nuestra experiencia de diálogo y de sinodalidad. Algunos ya lo hemos hablado, ¿no? Uno es Felipe, dialoga con Dios y en esa vida orante escucha que Dios le dice: levántate y marcha. Es decir, hay un entendimiento y una comprensión de Dios y del otro en camino. En camino conocemos la voluntad de Dios. Felipe se pone en camino. El camino que le toca recorrer es desierto, es decir, hay una cierta dosis de desierto en nuestro caminar para acompañar. Si nosotros no hemos pasado por según qué dificultades, va a ser muy difícil poder acompañar en esas dificultades o comprender a los otros. Se acerca y ahí esa experiencia en Felipe de ponerse entre paréntesis, no juzga. Un eunuco era un extranjero, no era del pueblo judío a quien se le tenía que predicar la palabra, y sin embargo se acerca. Y entiende, ¿no? Que Dios le dice: acércate y ponte junto a ese carro. Creo la sinodalidad es ese camino: acércate a la experiencia del otro, camina con el otro, enriquécelo y enriquécete de esa experiencia. Y al acercarse, Felipe oye, esa actitud de escucha atenta, oír lo que el otro está viviendo. Y hay una pregunta maravillosa. Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que vas leyendo? Y creo que es una pregunta muy existencial en nuestro día de hoy para acompañarnos unos a otros. ¿Entiendes lo que vas leyendo? ¿Entiendes tus luchas? ¿Entiendes tus crisis? ¿Entiendes por qué esta situación en tu familia? Y qué curioso, porque la respuesta de el eunuco es: ¿cómo lo voy a entender si nadie me hace de guía? Y le invita a Felipe a subirse a su carro. El proceso de acompañar, discernir en el acompañamiento a otros nos va, ¿no?, a implicar subirnos a la experiencia del otro y poder desde nuestra experiencia iluminar el camino de los otros, iluminándolo como Felipe desde las Sagradas Escrituras. Y además, ¿no?, como una buena nueva, con optimismo. Me encanta esa cita y con eso ya termino, porque Felipe le explica las Escrituras y el eunuco pide el bautismo.
Felipe, el eunuco está pidiendo, introdúceme en la experiencia de Dios que tú tienes. Y la sinodalidad es ese compartirnos la riqueza de Dios que tenemos y suscitar en el otro la experiencia de que quiera tener nuestra experiencia. Es decir, es una experiencia de comunicación, de comunicar aquello que hemos dado a los demás. Y por último, en el sentido de cuando acompañamos procesos, cuando el eunuco es bautizado, es decir, la misión de Felipe ha terminado, el Espíritu Santo arrebató a Felipe. Nuestra misión es poner a las personas en contacto con Cristo. Nosotros no somos el fin, somos un medio que facilita el encuentro con Cristo. Si hemos logrado eso, creo que hay ahí una experiencia de poder tomar distancia, ¿no? Y en ese sentido, alejarnos, puesto que la misión de poner a las personas en contacto con Cristo ya está concluida. Bien, hasta aquí, aunque no sé si ha sido un poco rápido, es lo que tenía para compartir con ustedes. Y ahora, pues, disponible a la manera de cómo tengáis este espacio, Claudio. Muchísimas gracias, Jaime, por este compartir. ¿Qué piensa la comunidad? ¿Qué piensa la comunidad que se encuentra aquí reunida de este tema tan importante hoy en la sinodalidad? La escucha y el discernimiento. Esta experiencia que nos relató Jaime también con el modelo de Felipe y el eunuco, que se acercan, que escuchan, que disciernen y que le pregunta, ¿verdad? Justamente lo que dice, ¿y qué me lo va a enseñar si nadie me lo... cómo lo voy a comprender si nadie me lo enseña, si nadie me acompaña, si nadie está conmigo? Quiero preguntarle a la comunidad, ¿qué resuena en tu corazón de esta reflexión que nos hace pensar, Jaime? ¿Qué resuena en tu corazón? En tu mente sonarán muchas ideas, pero realmente, ¿qué resuena en tu corazón? Y que nos quisieras compartir en esta tarde, en esta comunidad que nos hemos reunido, ya casi 90 personas, 90 pastoralistas, religiosos, religiosas, laicos, tal vez algún sacerdote, no sé por aquí que haya, sí, pero todos estamos en la misma sintonía en esta reflexión de sinodalidad. Aprovecha y te damos un espacio para que, si quieres abrir micrófono, adelante. ¿Qué fue lo que resuena en tu corazón de esta reflexión que hemos escuchado a través, por medio de la palabra y reflexión de Jaime Calvo? Yo lo retomo. Sí, hermana, adelante, por favor. Pues aquí en el apostolado, ahí en la escuela, y sí fue una reflexión muy profunda, porque estamos a la escucha y es ayudarle ese discernimiento a los niños. Y me gustó la última frase como examen de conciencia. Nuestra misión es poner a la gente en contacto con Cristo. Realmente es una evaluación por mi persona, el trabajo que realizo aquí en la escuela, ya que tengo contacto con padres de familia y alumnos. Y pues Dios le pague porque eso, pues es crecer en ese compromiso, responsabilidad ante Dios para realmente ayudar a acercar a nuestros niños, a todos, a Jesús. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Madre Lupita. Exactamente ese momento de acompañar a los niños en nuestros apostolados, a los jóvenes, adultos, ancianitos también que se encuentran con nosotros, maestros, maestras, directivos. Y algo que decía bien importante, Jaime, ¿cómo escucho? A veces nos dicen que es importante escuchar, ponernos en los zapatos del otro. Y te haría yo la pregunta, ¿cómo estoy escuchando el día de hoy? ¿Qué estoy escuchando el día de hoy? ¿A quién estoy escuchando el día de hoy? Maestra María del Rosario, nos levantó la manita. Adelante, por favor. Buenas tardes.
Bueno, yo soy maestra en la Escuela Martín de Coruña, aquí en Guadalajara, y me encantó mucho el último sobre Felipe y el eunuco. Primero hay que escuchar. Felipe escuchó a Dios para poder ir a entablar esa conversación con el eunuco. Y yo creo que lo mismo nos pasa a nosotros. Si yo, Rosario, no escucho a Jesús, yo no voy a tener la capacidad de hablarles a mis alumnos con amor. Entonces, esta reflexión me hace aterrizar de que debo continuar escuchando a Jesús para poder seguir sirviéndolo. Entonces, hoy me queda esa reflexión de que vamos ahí echándole ganas por el buen camino, pero hay que escuchar todos los días a ese Dios que es el que nos ilumina el camino. Entonces, a mí me encantó mucho a Felipe y el eunuco. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, María. Y si me permites, ¿no? Creo que esa actitud de escucha, nuestra oración, que es ese espacio donde dialogamos con Dios, es una experiencia de enriquecimiento, porque yo digo siempre, ¿por qué nos cae tan bien Dios? Porque siempre nos escucha, ¿no? ¿Cuándo has ido a Dios y te ha dicho, tengo la agenda ocupada, no tengo tiempo para ti? Al revés, ¿no? Nos da su tiempo, y entonces la oración misma es una escuela de escucha. Y nuestro trabajo, como dices, ¿no? Como maestra, desde donde estamos, es aprender a escuchar a los otros como Dios nos escucha, ¿no? Y eso implica signos, implica prestar la atención, ¿no? Cuando el otro nos habla. A veces nos hablan y andamos haciendo otras cosas. Y me acuerdo que me compartía, ¿no? Una amiga que su hija le dice, pero escúchame, mamá. Y ella estaba lavando trastes, le dice, sí te escucho. Dice, escúchame con los ojos, ¿no? Mírame, hazme existir, préstame atención, que en el fondo es lo que Dios hace con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Madre Liliana, adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, antes que nada, maestro Jaime, le agradecemos mucho. Yo de manera particular me gusta mucho esa parte de cómo retomó la sinodalidad en cuanto a la escucha, porque sí se sabe mucho de la sinodalidad y ya en el momento de emplearla, por ejemplo, en una pastoral activa dentro de la escuela, por ejemplo, pues pareciera que estamos viviendo lo mismo, ¿no? Pero qué tan importante es meter este elemento sí, como un elemento principal, ahora sí que valga la redundancia de este trabajo sinodal. Yo, como decía Claudio, me imaginaba como ese camino que hizo el pueblo de Israel, ¿no? Siempre estuvo a la escucha, siempre, y de esa manera pudo llegar a la tierra prometida y bueno, y todo lo demás del cumplimiento de los profetas. Creo que ahorita pues es una oportunidad, sobre todo porque el Papa nos invita, ¿no? Que no seamos proselitistas. A veces queremos que todos crean y vemos a nuestros exalumnos y decimos, bueno, ¿qué hicimos, no? ¿Qué pastoral hicimos que vemos tantos exalumnos pues que no están en buen camino, que se alejaron de la iglesia, etcétera? Pero ahora viene este trabajo sinodal de decir, estoy a tu escucha, independientemente cómo seas, cómo estés. Estoy a la escucha porque te quiero, porque te amo, porque me interesas, ¿no? Y creo que ese sería pues algo importante para unirnos como iglesia, sobre todo en estos momentos no tan, pues sí, difíciles, y que yo creo que cada época tiene sus dificultades, pero actualmente la escucha como un camino sinodal realmente sería la mejor opción, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Vemos aquí algunos comentarios en el chat. Vamos a leer los comentarios que nos ponen. Me llega al corazón, dice de la Escuela María Gabriela Mistral, la escucha. El hacer que el otro se dé cuenta que está siendo escuchado. Qué importante escuchar a mis alumnos y que se sepan escuchados. También nos comentan la importancia de la oración para la acción. Actuar inspirados en la voz de Dios que nos envuelve en la oración y así poder escuchar la voz que clama
de nuestros hermanos. Muchísimas gracias, Maestro Julio, de la comunidad La Divina Providencia. Maestra, ¿quién levantó primero la mano? ¿Soledad o Cristina? Maestra Cristi, adelante. Buenas tardes. Oiga, es que, por ejemplo, en mi caso yo he escuchado por todos lados la sinodalidad, todo eso. No la entendía tal cual como lo explicó ahora Jaime. Bueno, con todo respeto, Jaime. Absolutamente. Muy Excelente. respetuoso. Sí, he escuchado mucho sobre la sinodalidad y todo eso, y ahorita con lo que decías, yo venía pensando, ¿no? Pues sí estoy acompañada, sí hay alguien que me escuche, sí hay personas a un lado mío, y con todo lo que platicas, llegó un punto en el que dije, bueno, ¿y yo a quién estoy acompañando, no? Yo, o sea, sí tengo a las personas que están conmigo, pero yo a quién estoy acompañando, yo a quién estoy escuchando. Entonces, en mi área que es primaria, los más chiquitos, pues me llegó así como que, pues si los niños te hablan, te platican, aunque sean cosas inocentes, pero están ansiosos de que alguien los escuche, y me llegó así como que de decir que ellos son los que tienes que acompañar, los que tienes que escuchar, los que tienes que estar como que cuidando, protegiéndolos, guiándolos, y todo lo que me venía pasando en mi mente, y dije, híjoles, qué responsabilidad tengo. Es una responsabilidad súper, primeramente emocionante, porque sí me aviento a esta responsabilidad, pero también es una responsabilidad en la que a veces te detienes por el miedo de que qué vaya a pasar con esas criaturas que están a tu alrededor. Pero la verdad, me llega esa responsabilidad y la aceptamos, y me abre mucho la mente en cuestión de que no nada más hay personas que te escuchan a ti, sino tú también tienes que escuchar a las demás personas. Efectivamente, y creo que todo el trabajo de pastoral, desde, bueno, pastoral o del profesorado, ¿no? Trabajar con niños o adolescentes a la edad que sea, es un amplio espacio de ser ese rostro de Dios para esas personas. Porque a veces en su casa no lo han experimentado, no tienen el espacio de que se les escuche. Y por otro lado, decía, ¿no? También a empezar a enriquecernos de que a través de esos niños Dios me está hablando. Hay muchos gestos de Dios, ¿no? A través de ellos. Gracias. Muchísimas gracias. Y maestra Sol, nos falta, ¿verdad? Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Sí, muchas gracias en primera, muchas gracias por estos compartires y enriquecimientos que nos dan. Yo en lo personal, ahorita con lo que nos estaba diciendo, como los demás que decían del sinodal, es la parte donde yo me pregunto muchas veces, Señor, ¿qué quieres de mí? Porque a veces pues uno dice, ok, tengo estos conocimientos, pero a veces para aplicarlos pues no es lo mismo cuando estás con niños y cuando estás con jóvenes, que son las dos partes donde trabajo, preparatoria y primaria. Entonces, es diferente, no sé si las diócesis o no sé si a ustedes les cuesta comprender o entender que los niños ahorita están alejados, no tienen mucho conocimiento de Dios. Sus padres no los llevan a misa, y entonces es la parte donde yo a veces digo, pues a veces nada más tenemos que ir a mover la tierra para que alguien llegue y también ponga la semillita y ellos empiecen también a dar esos frutos, porque no es fácil a veces, entrar en esos corazones cuando los niños se niegan, porque ya vienen. Y entonces es el acompañamiento, como decía nuestro compañero maestro, el acompañamiento, la escucha, la empatía, la alegría, el optimismo, el transmitirles el amor que Dios nos tiene a nosotros, y darnos por entero a ellos, ¿no? Y a veces no es tan fácil porque te toma el reto muchas veces de la persona que
que pues sin duda somos, ¿no? Que tenemos también nuestros defectos. Entonces agradezco mucho la parte donde nos está enseñando con la palabra de Dios todo este conocimiento. Muchísimas gracias. Y lo último que nos dijo ahí, no vamos con un fin, sino somos un medio, el medio para llegar a Dios, ¿verdad? Llevar esas almas. Yo al menos digo, bueno, si ya ayudé a uno a acercarse, Señor, ya creo que estoy haciendo una misión. Muchas gracias. Gracias. Gracias, maestra Sol. Ciertamente, a veces el escuchar, a veces no sabemos cómo. Nos ponían aquí en el chat, a quién vamos a escuchar de manera interpersonal, signo de los tiempos, el clamor y el sufrimiento, el clamor de los pobres, el silencio. Inclusive escuchar a la naturaleza me hace recordar al escucha Israel de el Éxodo. También nos cuenta la maestra María Eva Bautista, ahora ya no sabemos escuchar, es una responsabilidad volver a tener esa capacidad. Y de mi parte aportaría también para aprender a escuchar, es necesario también estar en conciencia plena. ¿Dónde te encuentras? ¿Cómo estás hoy para escuchar al otro? Porque no es solamente aprender una técnica de escucha activa, una técnica de escucha atenta, sino estar presente. Cuando estás presente en el momento actual, en el aquí, en el ahora, te das cuenta qué estás escuchando. Si es un clamor, si es un gozo, si es una súplica, si es una emoción, si es un pensamiento, si es una decisión. Es porque estás tomando en cuenta tu ser como también el ser del otro que te está comunicando, no solamente información, sino comunicando desde su corazón. Muchísimas gracias. Gracias. Profundo agradecimiento desde el Colegio Parroquial Santa Eulalia Huehuetenango de Guatemala, ¿sí? Y también a todas las comunidades que se encuentran aquí. Maestro Miguel Huerta, cuéntenos, últimas palabras que ya tenemos, vamos cerrando ya esta sesión. Muy bien, con todo lo que he escuchado y lo que resuena en mi corazón, pues es también el aprender a escuchar a Jesús en nuestros alumnos, ¿no? A veces como adultos, como educadores, como catequistas, suponemos qué es lo que ellos necesitan o qué es lo que ellos quieren escuchar, no sé, ¿no? Y yo creo que lo importante pues es eso, ¿no? En el acompañamiento, aprender a descubrir qué es lo que realmente ellos están pidiendo, ¿no? Y están clamando y estar atentos en ese acompañamiento para poder realmente pues responder a sus inquietudes y a lo que ellos pues realmente necesitan y nos piden, ¿no? Entonces, esa parte, estar muy atentos para aprender a escuchar a Jesús también en nuestros alumnos. Gracias. Muchísimas gracias. Y nos queremos encontrar el próximo 18 de abril para nuestro tercer módulo del seminario Educar en la Sinodalidad. Un espacio abierto, un espacio para ustedes, maestros pastoralistas que se encuentran en los colegios, que están aportando, que están apoyándose de nuestros proyectos educativos en pastoral. Nos queremos reunir nuevamente para tocar el tema el 18 de abril, igualmente a las 5 de la tarde, con el nombre del módulo llamado Toma de Decisiones, Conversión y Comunión Sinodal. Los espero el próximo 18 de abril a la misma hora. Maestro Jaime, muchísimas gracias. No sé si quieras dar unas últimas palabras reflexivas de agradecimiento para ir cerrando ya esta sesión que nos has permitido escucharte en esta tarde. Pues primero muy agradecido por la invitación, muy enriquecido también por el compartir de todos ustedes ahora al final. Creo que es muy importante, sobre todo lo retomabas tú, ¿no?
cómo estoy para escuchar al otro, en el sentido de estar ahí para el otro, ¿no? Creo que es una riqueza que nuestros jóvenes, nuestra familia, nuestros amigos sepan que podemos estar para ellos y que eso implica, ¿no? Esa atención plena donde salimos de nosotros y con lo que compartía alguna de ustedes, no me he quedado con los nombres, y creo que es una gran pastoral ya, ¿no? Aunque a veces decía, los niños llegan, ¿no? Sin muchas experiencias de Dios, creo que es una gran pastoral el escucharles y eso es sembrar, ¿no? Nuestro continuo trabajo creo que es sembrar y ya recogeremos los frutos, o no nos tocará ver los frutos, pero creo que la trascendencia que tiene el ser maestros en nuestro mundo es muy importante, ¿no? Porque educamos no solo con lo que decimos, educamos con cómo escuchamos, educamos con todo lo que somos, ¿no? Y eso es un reto y creo que eso marca mucho más a los alumnos que la parte del conocimiento teórico que transmitimos. Gracias. Muchísimas gracias. Y a seguir siendo testimonio para escuchar a los demás, porque la espiritualidad sinodal va desde lo interior a lo exterior. Por tanto, si escuchas a Dios internamente, vas a aprender también a escuchar también a tu comunidad y a dar respuesta desde el interior hacia el exterior. Y aprendemos a discernir los signos de los tiempos. Maestros y maestras, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos brindaron de estar en sus casas, en sus hogares, en sus colegios. Gracias a los que pudieron aprender su cámara, los que están detrás también, y esperamos verlos el próximo 18 de abril a las 5 de la tarde en el mismo canal. Les enviamos vía correo electrónico los detalles del próximo módulo. Maestro Jaime, muchísimas gracias nuevamente y desde Pastoral Misionera, alégrate con los del Vives, nos despedimos hasta la siguiente emisión. Felicidades al maestro Javier, excelente exposición, ojalá que nos las pueda enviar, porque es muy importante, perdón que le diga algo, la sinodalidad y el acompañamiento requieren de una creación, requieren de, ahora sí que ser creativos, pero eso solo se logra pues con la acción del Espíritu Santo, que nos ayuda para saber acompañar, como lo puso en el texto bíblico. Me encantó, porque es todo pues ahora sí que los pasos para un verdadero acompañamiento. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Y saludos desde el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, también nos mandan a saludar. Muchos agradecimientos, Jaime, por esta apertura, por esta reflexión. Y nos vemos el 18 de abril, así es. ¿Sí? 18 de abril, 5 de la tarde, con la temática toma de decisiones, ya que hemos experimentado la metodología, ya que hemos discernido y escuchado la espiritualidad sinodal, ahora nos toca tomar decisiones. Tomar decisiones es importante en este momento de sinodalidad, para que no sea solamente una ideología, sino llevarlo a la práctica. Ya veremos quién nos va a acompañar con este tema especial de conversión y comunión. Los esperamos. Que tengan una bonita noche y inicio también de Cuaresma. Aprovechando, ¿verdad? Gracias, bendiciones. Gracias a todos. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Dios les bendiga. Bye, bye. Dios les bendiga a todos. Buenas tardes. Muchas Muchas gracias. 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 Muchísimas Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.